Bueno, buenos días. Es un honor estar con ustedes en la presentación de este webinar, gracias a la invitación de ASIS Capítulo Caracas, para poder hablar sobre este interesante tema que es la gestión de la ISO 31000 enmarcado en el COVID-19. Como todos sabemos, hoy en el mundo entero está involucrado en una feroz batalla para contrarrestar un ataque de ese virus COVID-19 y las consecuencias que tenemos para la sociedad, la organización y las personas. No solo los impactos en la salud, los cuales son muy graves, sino también los efectos económicos que van a ser devastadores. Aunque es una experiencia horrible, esta pandemia es una buena oportunidad para explicar qué es el riesgo, cómo se define en la norma ISO 31000 para la gestión del riesgo y por qué esta definición ofrece esas mejores ideas para poder con este tipo de eventos complejos. Mi nombre es Keila Soteldo, soy socia directora de la firma KM Consultora, tengo años de experiencia y soy facilitadora y asesora en el área de riesgo en la norma 31000. Vamos a empezar entonces a analizar que algo que es importante, que el coronavirus, oficialmente conocido como COVID-19, ha sido declarado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, causando un impacto muy significativo en la vida de las organizaciones, personas, familias y comunidades. Se han reportado miles de casos de personas infectadas por el virus alrededor del mundo. Podemos ver en la parte superior cómo van esas tendencias a estas gráficas que estamos manejando. Las organizaciones están enfrentando un reto excepcional nunca antes experimentado, o por lo menos no en esta magnitud, que requieren, fíjense, por nosotros, una pronta respuesta, y cuando la organización tiene un sistema de gestión, tiene entonces que esa alta dirección, esos órganos de supervisión y todo el personal que labora dentro de la organización, de estar muy pendiente de estas cuestiones internas y externas, esos requisitos de las partes interesadas, para nosotros obtener el logro de los objetivos que estamos manejando. Entonces, todo esto se va a ir conociendo, identificando, para nosotros poder gestionar el riesgo y también tomar esas acciones para estos riesgos y esas oportunidades. El peligro, en este caso, tiene como fuente el virus, como causa su capacidad de enfermar a la población, que es la morbilidad, y como riesgo la proliferación de casos. El gestionar el riesgo implica, fíjense, un enfoque sistemático, una porción del universo compuesto por varios elementos y que están mutuamente relacionados entre ellos. Pero nosotros tenemos que estar bien claros de que dentro del sistema tenemos que identificar la fuente de los riesgos en la organización y en ese entorno que estamos viviendo en un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Si vamos entonces con la definición de riesgo, define el riesgo como el efecto de incertidumbre sobre los objetivos. También señala que este efecto puede ser positivo, negativo o ambos. Sin embargo, las consecuencias de los eventos pueden ser una pérdida, una ganancia o incluso ambos en el mismo tiempo. Todo dependiendo de las percepciones y los objetivos de cada organización. Pero vamos a ver algo que es muy importante sobre la incertidumbre. Estoy tomando en consideración un artículo de una conferencia de Kevin Knight en el año 2014, ¿ok? Este señor es uno de las personas que trabajó para montar la norma ISO 31000, en la cual él demarca
que siempre existirá la incertidumbre, pero como sabemos que esta incertidumbre estuviese basado en el conocimiento de las probabilidades, que nosotros lo llamamos el likelihood, o el conocimiento de los resultados de las consecuencias que pueden tener cualquier evento que esté sucediendo. Pero ahí él llega y nos dice algo que es importante. Si yo conozco la probabilidad y conozco bien las consecuencias, ahí está el riesgo. Pero si yo conozco la probabilidad y tengo muy poca precisión de esas consecuencias, soy ambiguo, estoy en una parte ambigua. Ahora, si no conozco ni la probabilidad, pero sí está muy bien definida esas consecuencias, hay una indefinición en nuestra organización. Y el peor de las situaciones es que ni conozco cuál es la situación que puede ser probable, ni conozco la consecuencia. En este caso, viviré en un mundo de ignorancia. Entonces, acuérdense entonces que la incertidumbre siempre va a estar presente en cualquiera de las actividades, decisiones que nosotros vayamos a hacer. Vamos a ver entonces que estos acontecimientos que estamos chequeando de lo que es la propagación de enfermedades infecciosas, lo podemos ver en este cuadro que presenta un resumen de los últimos 5 años, de los 10 riesgos principales en términos de impacto. Según el Foro Económico Mundial, con excepción del año 2017, la propagación de enfermedades infecciosas aparece como uno de los 10 primeros riesgos en términos de impacto. Asimismo, la falta de información por parte de las organizaciones de estos riesgos que estamos chequeando nos ha apuntado a que rara vez eran considerados las organizaciones y no permitiendo muchas veces identificarlos, evaluarlos, valorarlos, controlarlos y mitigarlos. Pero en verdad existía en esta cuadro de información del Foro Mundial. Vamos entonces a hacernos una pregunta. Si sabemos que existen los riesgos, pero que las organizaciones tienen que ser flexibles y adaptarlo, que estamos en un entorno cambiante, ¿qué pasó con esta bendita pandemia? ¿Por qué los analistas de riesgo no vieron venir esa pandemia? Nadie vio venir la pandemia, podemos preguntar. Si uno mira casi cualquier lista de posibles riesgos que pueden afectar negativamente las operaciones de una organización, con frecuencia aparecían las pandemias, pero su prioridad pueden ser diferentes. Puede ser que estuvieran con una probabilidad muy baja y con una consecuencia alta. Y cuando se hacía esa multiplicación, pues daba que era un riesgo bajo. Si bien se consideraba un riesgo a largo plazo con alto impacto, las pandemias aún se califican como bajas. En el caso del coronavirus, con frecuencia se le llamaba o le podemos llamar el cisne negro. Un cisne negro es un evento que es inusual y que tiene un impacto catastrófico. El coronavirus es similar. El mundo ha experimentado pandemias mundiales. El último impacto comparable fue el de la gripe española en 1918. Pero hay 3 diferencias entre la gripe española y el coronavirus. Una, la velocidad con que el coronavirus se propagó por todo el mundo. Una vez que el coronavirus salió de China, se extendió por todo el mundo en un mes. El segundo es la tasa de contagio. Si bien la gripe española fue extremadamente contagiosa, el coronavirus puede ser más contagioso. Y el último es el impacto económico global. En este sentido, el mundo nunca había experimentado algo como esta pandemia. Es realmente un cisne negro. Nadie podrá haber predecido su impacto económico. Entonces, no solo los impactos en la salud, los cuales son graves, sino que también los efectos económicos serán devastadores. Algunas personas consideran que esta catástrofe mundial es el cisne negro,
y lo ven como algo completamente inesperado e irreflexivo. Sin embargo, todos los virólogos sabían que esto iba a suceder. Como el riesgo intrínsecamente implica incertidumbre, esta actividad tiene un gran margen de error y los efectos pudiesen hablar de observar cisne negro. Entonces, es un riesgo que era imposible de prever, pero que luego de que ocurra se pueden explicar cómo está sucediendo actualmente fácilmente porque pasó en nuestra realidad. Ya sabemos que el COVID-19 ya es una pandemia. Ante este escenario y muchos otros que pueden ocurrir, ¿cómo están estas organizaciones preparándose para enfrentar este impacto? Nosotros que estamos escuchando este webinar, tenemos que analizar, estamos preparados, estuvimos preparados, nos estamos preparando y vamos a estar preparados para el futuro. Revisemos entonces, según nuestro sistema de gestión de riesgo, ¿cuáles serían estos requisitos que deberíamos abordar revisando las estrategias de respuesta a la amenaza de una pandemia y establecer los elementos claves a incluir dentro de nuestros planes de contingencia? La gestión de riesgo entonces va a requerir definir roles, responsabilidades y autoridades, verificar esta estrategia del negocio según el apetito del riesgo de la alta dirección y conocer cuánto riesgo está dispuesto a asumir las organizaciones. Hablamos entonces que este sistema de riesgo está apuntando principalmente por estos aspectos que nosotros vemos dentro de esta lámina. Entonces, para ISO 31000, todo comienza con el concepto de los objetivos. Los objetivos son aquellas cosas que queremos, perseguimos, necesitamos, buscamos. Cualquier cosa que sea valiosa para nosotros. No hay certeza de que los logros de estos objetivos estén garantizados o protegidos para el futuro. En este caso, yo me imagino que muchas de las organizaciones están pensando como objetivo el cuidado del personal, el cuidado de su información con la parte de seguridad de la información y la parte económica y financiera. Nunca, como nos muestra esta crisis, nos pueden afectar, fíjense, simultáneamente estos tres objetivos que estamos hablando. Entonces, estos objetivos siempre sufrirán influencia, siempre cambiante de diferentes fuentes de riesgo, esperada o inesperada. O al menos no podemos estar 100% seguros de que esto va a suceder o no va a suceder. Lo que realmente cuenta en situaciones, problemas complejos o inciertos, son los objetivos que importan. Entonces, no, tenemos que estar bien claros hacia dónde queremos ir. Puede verse afectado por los efectos de la incertidumbre proveniente de cualquier fuente de riesgo posible. La salud individual, la calidad de atención de la salud, el desempeño de los sistemas económicos, todos estos objetivos están conectados y deben tener en cuenta de una manera equilibrada. ¿Qué puede pasar? Bueno, la crisis mundial del COVID-19 es muy buen ejemplo para explicar la definición de la norma 31000. En el caso del COVID-19, los principales objetivos en riesgo son la salud en el trabajo, la continuidad del negocio, de la organización y la seguridad de la información también que tiene que tener la organización. Esta catástrofe muestra que un evento tiene la capacidad de afectar una multitud de objetivos en toda la organización. ¿Qué depende que pase? Eso es lo que vamos a ir chequeando a través de cómo evaluamos esos riesgos en la organización y qué controles tenemos sobre estas variables que van a existir, pero fíjense, en función del azar y la probabilidad. O sea que aquí estará presente siempre el azar. Cuando vemos entonces nuestra organización, vamos a ver cuál fue el impacto que tuvo en la organización esta bendita pandemia del COVID-19. Primeramente debemos contextualizar que esto está afectando a nivel mundial y que nuestras organizaciones deben establecer, escuchen bien, estrategia
las cuales deben de estar muy bien interconectadas con todos los miembros de la organización para lograr los resultados de la empresa y para evaluar diferentes escenarios. Aquí tenemos que empezar a trabajar en diferentes escenarios. Escenario A, escenario B, escenario C, para poderlo manejar. Por ejemplo, crisis moderada, severa, leve. Dependiendo de esto, su plan deberá considerar diferentes modalidades de la operación y de diferentes maneras de implementar. En términos generales, tenemos que tener en cuenta, fíjense, el manejo de personal y capital humano. Durante la coyuntura hay que mantener enterado de las obligaciones como empleador, las actualizaciones jurídicas, tributarias, el manejo del capital humano, los protocolos de higiene, el personal que yo tengo, cuáles son los que tienen riesgo alto, toda una serie de aspectos que yo tengo que manejar. El manejo del cliente y los proveedores, tener en cuenta que la situación de los negocios puede cambiar. Se recomienda la creación de un plan de cliente, proveedores y cadenas de distribución y abastecimiento y mantener a cada actor informado de cómo su negocio podrá verse afectado. O sea que aquí es muy importante la comunicación. Comunicación que en tiempos de crisis va a mantener canales abiertos y asegurar que la información sea verídica, llegue a tiempo, es elemental, para eso se debe crear lineamientos especiales. Cuando hablamos de los benditos procesos y funcionamiento de la empresa, se recomienda crear un protocolo de funcionamiento en donde se analicen los riesgos y se implementen medidas de higiene y limpieza para garantizar la inocuidad de la operación. La tecnología, y vean entonces la manito con la tecnología. Es importante hacer una revisión de los recursos y necesidades tecnológicas para poder operar en tiempo de crisis. Seguridad, que estamos chequeando. Es importante revisar condiciones de seguridad de su negocio y cubrir las obligaciones frente a siniestros. Ahí tenemos que manejar la seguridad física, la seguridad industrial, la seguridad, todo lo toque, la seguridad de la información, todo lo que tengamos que ver con seguridad. Entonces, bajo este concepto, la pandemia ha obligado a la organización, adivinen a qué, a revisar los supuestos comerciales y los diferentes modelos comerciales, porque llegó y estamos viviendo esta realidad. Entonces vamos a ver que el modelo de la ISO 31000 nos dice que si yo quiero implementar esto en mi modelo de empresa y estar pensando siempre en la gestión de riesgo, tengo que empezar primero que nada con la comunicación y la consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que la organización tiene que entonces crear consulta con las partes interesadas como parte de la aplicación del proceso de gestión de riesgo. Requiere una planificación, tenemos que construir que sea de una manera que nos dé confianza, tenemos que analizar los canales de comunicación de vez en cuando, revisar las interfaces, los mecanismos para reconocer y responder rumores dentro de la organización y todos estos detalles que me puedan impactar de forma negativa. O sea que fíjense que en este caso tengo que tener muy buenos canales de comunicación y consulta. Luego viene el entender y definir el alcance, el contexto y los criterios. Definir la relación entre la organización y su entorno, identificando que algo que ya lo manejamos en las organizaciones, cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Este contexto incluye esos aspectos financieros, operativos, competitivos, políticos, percepciones públicas, la imagen, la parte social, cliente, la parte de cultura, la parte legal, funciones de la organización y nuestro personal que podemos, los que influyen y los que pueden, los que podemos influir a través de los contratistas o a través de los proveedores que nos llegan en esta parte. Punto importante, tengo que identificar las partes interesadas internas y externas, considerando mis objetivos, tomando en cuenta las percepciones,
hablando sobre estableciendo esas políticas de comunicación y para ver principalmente cuáles son esos requisitos que nos están solicitando esas partes interesadas, ese contexto para ver cómo yo respondo de una manera eficaz. Para ello, fíjense que vamos a manejar limitaciones de conocimiento y confiabilidad de la información, factores relacionados con el tiempo. Yo quisiera tener mucho tiempo para poder analizar, pero las decisiones tienen que tomarse ya, con la mejor información pertinente. Sesgo, supuesto y creencia de las personas involucradas, con el personal que yo esté en la organización y mis asesores, yo voy a tomar las mejores decisiones. También tengo que tener cierta política y metas de la organización para definir esos criterios. Criterios que cómo yo voy a evaluar los riesgos, que se van a basar principalmente en esa información que la alta dirección debe de conocer. Luego vamos a entrar entonces con un punto muy importante, que es la evaluación del riesgo. Evaluación del riesgo tiene que ser que todos nosotros estemos listos para identificar, para analizar y valorar el riesgo. ¿Ok? Entonces estamos hablando que esto es lo que se llama la evaluación. Cuando yo estoy en la identificación del riesgo, el propósito de esta identificación es, oigan bien, encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización lograr los objetivos. Para la identificación de los riesgos es importante contar con la información pertinente, apropiada y actualizada. O sea que esta gestión de riesgo va a ser dinámica, se va a mover, se va a chequear, y más en estas situaciones. Tengo que considerar las fuentes de riesgo, las causas y los eventos, las amenazas y las oportunidades, las vulnerabilidades y las capacidades, los cambios en los contextos internos y externos, los indicadores, la naturaleza de mis activos y mis recursos y las consecuencias y sus impactos en estos objetivos. Entonces, es importante que estemos viendo en esta parte, en esta identificación, lo que yo estoy indicando, la fuente de riesgo, el evento, las causas, las consecuencias. Tengo que saber qué puede ocurrir, por qué puede ocurrir, cuándo ocurrir, dónde. Y es una lista exhaustiva de información, de datos históricos, análisis, opiniones, expertos. Aquí tengo que escuchar a todo. Tengo que tener esa capacidad de escucha y tengo que identificar todos los riesgos asociados a los objetivos y algo que puede ser importante, que puedan lograr esos logros de los objetivos, todos esos cambios que yo estoy manejando. Para este efecto, se maneja lo que se llama una matriz de riesgo, en la cual yo puedo trabajar una matriz de valores de 3x3, de 5x5, en la cual yo voy colocando ciertas consecuencias, las tipifico, ciertas probabilidades y las tipifico, y luego tengo entonces mi valoración que conjuntamente con la alta dirección y los órganos de gobierno, en este caso ellos han definido que de 15 a 25 es alto, de 10 a 12 medio, de 4 a 9 es bajo y de 1 a 3 es insignificante. Y también tenemos descrito muy bien qué se va a hacer en cada uno de estos casos. Anoche estuve preparando más o menos una descripción de esta parte de riesgo tomando una actividad. Por ejemplo, el uso de instalaciones tales como baños, lavaderos y agua potable. La fuente de riesgo es el peligro para la salud o enfermedad respiratoria. ¿Por quién? Por el bendito virus COVID-19 que nos puede provocar la muerte. Evento, puede ser la transmisión del COVID-19 porque ya sabemos que se transmite a través de goticas de contacto directo con la persona infectada. Si estamos hablando de uso de lavaderos o agua potable, la transmisión mediante el uso de la estación común de agua, partes no higienizadas de las instalaciones, falta de la conciencia sobre protegerse con COVID. Esto estaríamos apuntando sobre la identificación. Pero yo tengo unos controles que tengo ya instalados en mi organización.
Si no tuviéramos estos controles, ese valor de riesgo fuera mucho mayor. Hablamos entonces que informar a los empleados sobre lo que es el síntoma, porque los empleados pueden ser que estén, si lo tenemos en la oficina, si ellos sienten estos síntomas, tienen que ir rápidamente a la unidad médica. Pero si están en su casa, también tienen que saber esos protocolos de cómo van a informar. El distanciamiento seguro, no hay apretoncitos de manos, no hay abracitos, no hay besitos, nada de esto. Tareas de limpieza y saneamiento en las instalaciones, provisión de esos desinfectantes que estamos apuntando, de mano, lavarse las manos con jabón, bastante jabón para lavarse las manos, saneamiento de control de plaga, y una serie de aspectos que teníamos que ir manejando. Una vez que yo tengo esto en mi organización y a través de un grupo multidisciplinario, nos dice que la probabilidad de que puede ocurrir en el caso de mi organización es 5, la consecuencia es 2, que estamos hablando, y eso nos vamos otra vez a esta parte que estamos chequeando, que las consecuencias estamos apuntando que es leve, porque ya tenemos una alta probabilidad, pero es una consecuencia que no lo estamos manejando. Esto es la opinión de estos expertos y nos estaría dando un riesgo 10, que si lo entramos para acá es un riesgo medio, que también tenemos que ver cómo la organización ha colocado más controles para poderlo trabajar. Luego viene entonces lo que es la parte del tratamiento de riesgo. Ese tratamiento de riesgo es la selección de las opciones más apropiadas del riesgo que implica un balance entre los beneficios potenciales derivados del logro de esos benditos objetivos como costo, esfuerzo o desventaja de esa implementación. Las opciones de tratamiento de riesgo no necesariamente son mutuamente excluyentes y apropiadas en las circunstancias. Ejemplo de esta parte de ese tratamiento es evitar el riesgo, decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que genera el riesgo, aceptar o aumentar el riesgo en busca de una oportunidad, eliminar la fuente del riesgo, modificar la probabilidad, modificar las consecuencias. Y fíjense que voy a ver este punto que es importante para nosotros, la gente de seguridad, compartir el riesgo. Por ejemplo, a través de contrato o compras de seguro. Tenemos que estar revisando para ver si nosotros teníamos una póliza de seguro y por cualquier problema de que no estemos trabajando, que no está cesante la empresa, si podemos activar rápidamente este seguro. Y retener el riesgo con base a una información documentada por la alta dirección. O sea, estamos apuntando que yo tengo una jerarquía de control y que yo tengo que ir manejando principalmente esta función. También existe una normativa de la ANSI, de la 4360, que nos puede hablar sobre esa parte de riesgo aceptable, cómo son estos puntos que yo estoy manejando, dónde debo de tener, cuáles son las consideraciones para nosotros poder trabajar de estos riesgos. Una vez que nosotros ya hemos hecho ese tratamiento, tenemos que trabajar en esta parte de seguimiento y de revisión. Entonces, este seguimiento va a implicar esta vigilancia, esta rutina de desempeño. Para nosotros, la gente de seguridad, tenemos que estar todo el tiempo con esta parte de seguimiento, qué ha pasado, estas acciones están bien, estos controles están funcionando, están comunicándose. Acuérdense que estamos apuntando en 3 objetivos que habíamos manejado. Gente que no se me enferme, la parte financiera del negocio y la parte de la seguridad de la información. O sea, estos eran los 3 objetivos principalmente que habíamos tocado. Tiene que haber ese seguimiento continuo y esa revisión de todo lo que está sucediendo dentro de mi organización. Y en la parte de los registros del informe, no es que ustedes lo van a dejar a la memoria. Estos registros van a ser estos elementos de entrada que se basan en fuentes de información, datos históricos, experiencia, retroalimentación de lo que nosotros habíamos dicho, estas observaciones, y es importante obtener esa mejor información disponible para entender correctamente qué está sucediendo. Y
en algún momento si se materializó o no se materializó ese bendito riesgo en nuestra organización. Con esto, fíjense que estamos viendo lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero hay una pregunta hacia el futuro, ¿ok? Y quiero que todos nosotros estemos pendientes y que podamos analizar si estamos preparados para qué, para la vuelta a la normalidad. Existen varias proyecciones, hay una de la fuente de Deloitte, hay un buen cuadrito en el cual ellos nos están apuntando que estamos ahorita en la parte de aislamiento, que pues viene una parte de estabilización y que viene una parte de recuperación. Pero fíjense que el término es largo. No están hablando en ningún momento de corto plazo, están hablando de que esto estaremos nosotros en restricciones hasta junio, de junio a diciembre se está estabilizando y a partir de diciembre comienza esa recuperación. Para mí lo llamo esa vuelta a la normalidad. Entonces, el reto de nosotros no es solo estar preparados y garantizar una respuesta ágil y efectiva. Es también saber cuándo pasar y tener esa capacidad de gestionar y minimizar el impacto. ¿En qué momento va a ocurrir? Y eso tenemos que trabajarlo todos en conjunto. También hay que documentar diferentes escenarios. Aquí nadie tiene la verdad, porque vivimos en la incertidumbre. La incertidumbre es la poca información que podemos tener de los acontecimientos. Pero tenemos que tomar en cuenta en esos escenarios, ir pensando en ese día de reapertura. Yo lo llamo el día D, ¿ok? Estos escenarios deben contener como mínimo, y quiero que revisen y piensen, porque aquí va a ser importante este webinar para que vayan pensando en esa gestión de riesgo. El personal, la protección de la población vulnerable que tengo en la organización, dotaciones de equipo de protección individual y operativa, porque no crean que cuando yo llegue todo esto va a estar, voy a volver otra vez a como yo era antes, va a ser imposible. El local, el espacio de trabajo, las instalaciones, cómo están ubicadas, qué ha pasado con los proveedores, qué ha pasado con los clientes, cuáles son las nuevas restricciones del gobierno, información epidemiológica posible para conocer positividad o negatividad de las personas, información financiera y de operación que está sucediendo, cómo lo estamos manejando, determinar grados de restricciones de movilidad y de actividad económica. Pudiese ser que en ese momento también estuviésemos con alguna parte de restricciones. ¿Y eso cómo lo vamos a ir sabiendo? A medida que vamos buscando información y alimentándonos en esta gestión de riesgo. Protección de salud colectiva, individual, con esa recuperación normal asistencial y esa actividad social y económica. Pero fíjense que en este caso se los quiero dejar a cada uno de ustedes para que lo vayan viendo, lo vayan pensando en estos diferentes escenarios. Pero lo que sí estoy segurita es que siempre estará presente, adivinen quién, la incertidumbre. Y por lo tanto, el riesgo. Por lo tanto, los invito a que empiecen a estudiar esta bella norma que es la norma 31.000. En conclusión, fíjense que vamos a ver que tenemos que identificar y evaluar los riesgos de la organización en diferentes etapas. Ahorita, para mañana, dentro de una semana, dentro de 15 días, tenemos que tener ya esa visión. Tenemos que analizar si tenemos el equipo necesario, tenemos estos recursos, tenemos la información necesaria, cuál es la tolerancia que tenemos en los riesgos, cuáles son los críticos, están cambiando, o sea que esto va a ser algo que lo vamos a ir manejando y desarrollar ese plan de implementación, esa formación y sensibilización, porque recuérdense que esto no es fácil, tenemos que analizar y entender, y algo que es muy importante, revisar esa eficacia de las acciones de control. Entonces, estas serían las conclusiones que deberíamos de ver de un panorama en estos momentos de calle solitaria, personas protegidas, tanto en la calle como en las diferentes organizaciones, dependiendo del sector.
Con esto le doy las gracias al grupo de ASIS por la invitación y entonces vamos a entrar en las secciones de preguntas y respuestas de manera de poder, poder visualizar esta información y poder escuchar esas opiniones de ustedes. Muchas gracias.